Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Gloria al Señor. Y vamos a meditar en este pasaje bíblico. Primer libro de Samuel, 15, 22, dice la palabra así. Se complace Jehová, ahí está. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos ubicados ahí en el primer libro de Samuel 15, 22. Gloria al Señor. Bueno, en esta mañana, qué bueno es, mis hermanos, que todos recordemos que todos los seres humanos tenemos que acercarnos a Dios. Amén. Y el acercarnos a Dios le implica al ser humano una entrega, y es una entrega voluntaria, ¿verdad? Por decirlo en otras palabras, ¿sí? Porque eso es lo que a Dios le agrada, acercarse y tener una entrega voluntaria completa, sin reservas. Sí o sí nos tenemos que acercar a Dios, sí o sí tenemos que tener intimidad con Dios, participar de su naturaleza, gloria al Señor. Y estudiando en estos días, en los devocionales que debe tener cada uno de nosotros, el Señor me hablaba y de allí me inspiró a este mensaje primeramente para mí y para todos los que hoy me escuchan. Y estaba estudiando el libro de Levíticos y la verdad, profundizando en el libro de Levíticos, más exactamente en el capítulo 1, a donde nos habla de los holocaustos. Y allá en el Antiguo Testamento, el acercarse a Dios implicaba sacrificio, ¿verdad? No era cualquier sacrificio, sino que el que se acercaba a Dios se acercaba buscando perdón inicialmente, se acercaba buscando perdón, buscando que Dios cambiara su vida, ¿verdad? Pero tenía que, primero que todo, despojarse del pecado que había cometido, porque eso es lo que hace una división entre Dios y los hombres, el pecado. Entonces, sí, para poderse acercar a Dios, tenía el hombre que hacer un sacrificio. Y en Levíticos capítulo 1, nosotros vemos que en todo el capítulo nos habla de los holocaustos. Y el libro de Levítico, más exactamente en este capítulo 1, le hace mención al ser humano de un sacrificio, pero era un sacrificio bien fuerte. Usted lee ahí ese capítulo que lo vamos a estar leyendo en algunos versículos, cómo no se podía traer cualquier sacrificio, cómo no se podía entregar una parte del sacrificio o lo que quería el ofrendante, no podía traer cualquier parte del sacrificio, sino era todo lo que él traía, lo mejor que él traía, sin reservas tenía que entregarlo. Y tan fácil es entregar un sacrificio, ¿verdad? Pero ya en este tiempo, en el Nuevo Testamento, nuestra entrega que es voluntaria, ya no se trata de traer un sacrificio, porque el sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente se entregó total y por entero por nosotros, pero sí debe haber en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que lo que nosotros hacemos o no hacemos trae o denota una consecuencia. Amén. Por eso es que una vez que nos acercamos al Señor, es mejor no pecar, no seguir pecando, porque el pecado trae muerte, porque el pecado tiene un precio, y es un precio de sangre, ¿verdad? Es un precio que es muy alto, ¿verdad? Entonces, dice aquí Samuel, hablando acerca de los holocaustos y las víctimas, que dice que se agrada más Dios, se complace
de que se obedezcan las palabras del Señor, porque ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios. Gloria al Señor. Pero sí vamos a hacer mención de lo que implica acercarse a Dios, de qué forma nos debemos acercar a Dios y recordarle a toda esta audiencia que cada vez que pecamos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces sí sucede algo, ¿verdad? Muchas personas hoy, como decía, preguntan por qué Dios en la antigüedad pedía sacrificios de animales. Y al hablar del holocausto era hablar de sangre, ¿verdad? Ese cuadro de holocausto es un cuadro sangriento, es un cuadro que no es muy agradable, ¿verdad? Y algunos piensan que era crueldad, otros piensan que era ritualismo sin sentido. Y a veces decimos, eso pasó allá en la antigüedad. Pues recuerde que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo, ¿verdad? Es la estructura del Nuevo, son bases para nosotros y qué bueno es tenerlas en la mente porque a veces se nos olvida qué fue lo que pasó en la cruz y el precio que el Señor tuvo que pagar por nosotros y por eso el pecado invade al ser humano de cualquier forma. Entonces, qué bueno es hoy tener esto en mente. Allá en el capítulo 1 de Levíticos nos muestra que esos sacrificios eran una enseñanza espiritual profunda. Por eso digo que el Antiguo Testamento son los cimientos del Nuevo Testamento, ¿verdad? El esqueleto. Y allá veíamos algo físico, pero para nosotros hoy es una enseñanza espiritual profunda, ¿verdad? Dios estaba educando a su pueblo sobre su santidad. Recuerde que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hay mucha gente que se engaña en el día de hoy porque quizás no sabe qué es santidad, quizás no practica la santidad y piensa estar cerca de Dios, pero no lo está. Amén. Entonces, Dios educaba en el Antiguo Testamento, en Levíticos, por lo menos donde vamos a estudiar, al pueblo sobre su santidad, sobre el pecado, sobre el perdón y la necesidad tan primordial de un sustituto. ¿Qué quiere decir esto? De que alguien tiene que pagar el precio. Cuando tú y yo pecamos, hay una consecuencia y hay alguien que tiene que tomar el lugar de la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios educaba a su pueblo acerca de la necesidad de que lo que estaba haciendo iba a implicar que alguien se iba a tener que sentar a pagar el precio. Y ese es un sustituto. Y al hablar de ese sustituto, tenemos que hablar de una doctrina fundamental de la salvación que se desprende del Calvario, como es la propiciación. Esa es una doctrina. Recuerde que no solo es recordar que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección, sino que de allí se desprenden unas doctrinas. Amén. Y son unas doctrinas que directamente te llevan a la salvación, que fortalecen tu fe para profundizar en el Evangelio, ¿verdad? Y una de ellas es la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Recordémoslo hoy. Es la obra redentora mediante la cual Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, satisface la justa ira de Dios. Recuerda esto en esta mañana. Cada vez que pecas, atraes la ira de Dios a tu vida, a tu familia. Entonces, al ir al Evangelio, al ir a la cruz, entonces podemos entender que ahí tuvo que haber un precio y Jesucristo fue el sacrificio que satisfació la justa ira de Dios contra el pecado, restaurando la comunión entre Dios y el hombre. El hombre estaba al otro lado del abismo y Jesucristo, Dios manifestado en carne, vino a tener que poner su vida en expiación por nuestros pecados, ¿verdad? Y satisfacer la justa ira de Dios, porque alguien tenía que pagar, ¿verdad? Tenía que haber
alguien sentado allí para pagar. Esto no es como que yo no sé, yo no lo hice, dígale a otro. No, no, no. Cada quien tiene que responder por sus pecados, ¿verdad? Entonces, no es que Dios sea cruel, sino santo y justo más bien, ¿verdad? Porque el pecado exige juicio. Siempre hay un juicio cuando hay pecado, ¿verdad? Eso es como comparar cuando la gente comete un delito. Cuando usted comete un delito, por más que se excuse en presentarse al juzgado, eso no exime de que le emitan una condena. Porque usted dice, no, yo como no voy a ir por allá a la audiencia, como yo no me voy a presentar ante el juez, pues no me podrá condenar. No, quiero decirle que usted será condenado como reo ausente en el caso de que usted no se presente a unas notificaciones que le brinda el juzgado porque quiere arreglar con usted una cuenta pendiente por un delito y si usted no va, entonces le emiten una condena sin usted estar, pero que hay pago, ¿verdad? Tiene que pagar. Entonces, por eso es mejor que usted asista para que usted se defienda, porque a usted le emiten una condena, digamos, de 4 a 8. El delito que usted cometió, digamos, es de 4 a 8 años. La mínima es 4, la máxima es 8. Si usted se presenta a ese juzgado, a ese juicio, puede ser que usted presentando pruebas y tratando de eximirse, le den 4 o puede hacer que lo absuelvan, pero usted se tiene que defender, pero puede hacer que le den la mínima donde le encuentren culpable, pero que se presentó, pero si usted no se presenta, de una vez le emiten la más alta, 8 y hasta más. Por eso es mejor presentarse, pues así mismo es el pecado exige juicio. Si usted es consciente, se tiene que presentar delante de Dios porque está establecido un día, ¿verdad? En que los hombres tenemos que estar al frente de nuestro Señor. Y qué bueno es que hoy utilicemos ese beneficio que tenemos, que es tenerlo como abogado. En este momento de la gracia, nuestro Señor Jesucristo es un abogado. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. En este momento hay un abogado que te puede ayudar ante este proceso del pecado, ¿verdad? Porque hay un juicio cada vez que pecamos, pero hay un abogado que nos puede eximir de la pena o que tendremos que pagar unas consecuencias mínimas, ¿verdad? Pero si no nos presentamos, ese juicio está vigente y se puede emitir una condena como reo ausente, ¿verdad? Y todas las personas que fallecen y no se presentaron ante el Señor en vida tendrán que recibir un juicio inminente, ¿verdad? Ya no será un abogado, sino será un juez justo, implacable. Entonces, qué bueno es que en el tiempo de la gracia aprovechemos ese abogado, que nos presentemos al Señor, que asistamos a culto, que busquemos un mediador, que busquemos un pastor, que busquemos acercarnos a Dios para ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que pagar, qué fue lo que yo hice. Notifíqueme en qué fue lo que hice. Y al acercarse a la Biblia, entonces de allí saldrán todas esas acusaciones, ¿verdad? Porque pensábamos que vivíamos por vivir, pero cada cosa que hacíamos implicaba un pago, porque eso se llama pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado exige juicio, pero el amor y la gracia de Dios provee que un sustituto, esa es la noticia, esa es la buena nueva, ese es el evangelio, que Dios provee a alguien que va a pagar por ti y que ya lo proveyó allá en el Calvario, gloria al Señor. Fue a nuestro Señor Jesucristo, fue nuestro sustituto, se sentó en el lugar de la ira, se sentó en el banquillo de los acusados, el justo por los injustos. Mire lo que dice Romanos 3:25 para que entendamos más claramente esto acerca de la propiciación, porque es bueno tenerlo en cuenta. Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios puso como propiciación, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vea, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa fue nuestra propiciación, esa es la propiciación, ¿verdad? Eso por allá en griego tiene un nombre que se llama hilasterión, que significa lugar o medio donde la ira es aplacada. En el Antiguo Testamento, que es figura del Nuevo, encontramos un elemento que se llamó el propiciatorio. Por allá en Éxodo 25 encuentra usted acerca del propiciatorio. El propiciatorio, ¿qué era? Era la tapa del arca del pacto. ¿Cuántos recuerdan, verdad? Era la tapa del arca del pacto. Y allí se rociaba la sangre en el día de la expiación. Eso lo enseña la palabra en Levítico 16. Allí recibía esa tapa, ese propiciatorio recibía la sangre, gloria al Señor. La sangre que hacía, cubría la ley que se quebrantaba. ¿Qué hace hoy el Señor? Esa sangre que Él derramó en la cruz cubre todos tus pecados. Dice Colosenses, el acta de decretos que nos era contraria. Dice, clavándola en la cruz. Esa sangre cubre la ley quebrada. Esa sangre cubre todos esos delitos, gloria al Señor. Por eso a mí me encanta predicar en la cárcel, porque allá sí hay gente que bien o mal tiene que reconocer sus pecados, porque hay mucha gente que todavía dice que es inocente, ¿verdad? Yo no hice eso, ¿verdad? Pero la mayoría, después de recibir una sentencia, tienen que aceptar que lo cometieron. Entonces, si cometieron un delito, ya uno le dice, ese delito por el que a usted lo acusaron, eso es un pecado. Quitarle la vida a otra persona no es un delito, es un pecado que es mucho más grave. Y si usted está pagando aquí por ese delito de vida, imagínese lo que le espera cuando esté ante la presencia de Dios. Entonces, como dice Isaías capítulo 1, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. A usted quiero decirle, yo soy ese notificador que le viene a decir que a usted también le toca pagar. Así como le está pagando a los hombres, tendrá que pagarle al Señor, a Dios. Usted tiene que hacer cuentas con Dios o le espera la ira de Dios porque está pasando una situación de condena aquí en una cárcel que es molesta, que es difícil estar en una cárcel. Imagínese lo que le espera por la eternidad si no arregla con Jesucristo. Entonces, allá cuando uno les predica las doctrinas, la redención, la justificación, la propiciación, ¿verdad? Es mucho más fácil porque tiene el ejemplo. Y queremos presentarle ese ejemplo a usted en el día de hoy para que lo tenga en cuenta. La sangre de Jesucristo cubría la ley quebrantada. Entonces Dios no veía la ley rota, sino veía la sangre. Eso era lo que estaba en el propiciatorio, la sangre. Eso es lo que está en el Calvario. Cada vez que usted mire al Calvario debe ver esa cantidad de sangre que cubre la ley que usted y yo hemos rompido. Amén. Entonces, qué importante es, y al hablar de sangre, que no le gusta a nadie hablar de sangre, porque tener en la mente sangre es algo desagradable, ¿verdad? Es algo que nadie quiere. Y recuerde usted que Hebreos, por allá en Hebreos capítulo 9 22 dice que sin derramamiento de sangre, ¿verdad? No se hacía remisión de pecados. No está diciendo allá donde en la antigüedad se exigía esas 2 gotas de sangre para que usted diga un poquito, no, dice sin derramamiento de sangre. Derramamiento me habla de mucha sangre, de un cuadro muy desagradable, de un cuadro muy triste, ¿verdad? Entonces, por eso cuando usted mire a la cruz, acuérdese de eso que sucedió y más bien absténgase de pecar, más bien agradezca al que fue a la cruz por usted
y por mí, y se sentó allí y tuvo que pagar con su vida por nuestros pecados, porque no fue por los de él, fue por los nuestros, por cada falta, por cada error. Entonces, Dios cuando miraba allí, no veía la ley rota, sino la sangre. Cuando miraba esta escena del holocausto, ¿verdad? Esto era figura de Cristo allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por allá en la carta a los Hebreos nos menciona, en el capítulo 9 verso 5 nos menciona el propiciatorio como figura del sacrificio perfecto. Eso es lo que nos muestra la palabra, ¿verdad? Jesús no solo ofreció el sacrificio, no. Él no solo ofreció el sacrificio, lo preparó. Él fue el sacrificio. Eso es lo más hermoso. Por eso es que qué bonito es enseñar el evangelio, enseñar el plan de salvación sin presentarte la condenación para que te asustes por lo que va a suceder y sigas a Jesús por miedo. No, qué bonito es que lo mires desde la óptica del amor de lo que hizo ese varón de dolores. No solo ofreció el sacrificio por tus pecados, por mis pecados, sino que Él fue el sacrificio. Gloria al nombre de Jesús. Miremos lo que dicen estos textos. Primera Juan capítulo 2:2 y Primera Juan 4:10. Vamos a mirar Primera Juan 2:2 para constatar lo que nosotros estamos diciendo. Dice, Él es, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. ¿Quién? Jesús. Él fue el sacrificio. Él ofreció el sacrificio y fue el sacrificio. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Primera Juan 4:10 que nos habla de lo que yo les digo. Por eso es que hay que respetar a Jesús, amar a Jesús con todo el corazón, porque hizo algo muy grande por nosotros. En esto consiste el amor, en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó, ¿verdad? En eso consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios. Por eso allá en el capítulo 1 de Levíticos que nos enseña acerca de los holocaustos, nos enseña que acercarse a Dios no es algo ligero, no es algo cualquiera. Allá nos muestra ese cuadro tan difícil, ¿verdad? Pero hoy queremos recordarte que acercarse a Dios no se hace de cualquier forma. Requiere reverencia, requiere obediencia, comprensión espiritual, inteligencia espiritual. En la cárcel nosotros les enseñamos a las chicas que están saliendo de, 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 de un intento de quitarse la vida, de estar inmersas en las sustancias psicoactivas, les enseñamos acerca de las inteligencias múltiples. Y en esa enseñanza de las inteligencias múltiples está la inteligencia espiritual. Entonces, qué bueno es que nosotros como hijos de Dios tengamos esa inteligencia espiritual, porque a veces no la tenemos. Y hablar de inteligencia espiritual es hablar de revelación, de iluminación. De eso le estoy hablando, no le estoy hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces, qué bueno es tener inteligencia espiritual para acercarse a la palabra. Entonces, pongámosle mejor un contexto nuestro. Entonces, tenemos que tener revelación para acercarnos a la palabra, para tener esa comprensión de lo que enseña toda la palabra de Dios. Y todo esto apunta proféticamente al sacrificio perfecto de Jesucristo. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, me tiene que llevar al Nuevo, me tiene que llevar a Jesucristo. Y al mirar el capítulo 1 de Levíticos, hablando de los holocaustos, eso me tiene que llevar al sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz. Mire lo que dice el capítulo 1 de Levíticos, verso 3. Levítico 1, verso 3, vamos a mirar lo que dice la palabra. Dice así, ¿cómo era la ofrenda que se debía traer? Para que tú la apliques a la ofrenda que tienes que traer hoy al Señor.
pero recuerda que es mejor la obediencia que los holocaustos. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. ¿Cómo lo ofrecerá? De su voluntad lo ofrecerá. Esto no es obligación. A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Recuerda que Dios es santo, Dios es el todopoderoso, el altísimo, el rey de reyes, el señor del señor, es el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Y a él no le puedes traer cualquier cosa. Él exige lo mejor. Entonces, por eso vemos que ahí dice, sin defecto lo ofrecerá, ¿verdad? Entonces, Dios pedía que el animal fuera macho. Tenía unas especificaciones que tienen una enseñanza profunda, pero no nos vamos a detener ahí. Macho y sin defecto. No aceptaba animales de cualquier tipo, ni cualquier animal, sino tenía un significado. No aceptaba animales enfermos, cojos o maltratados, magullados, ni con huesos partidos, no. Él es Dios. Si en el Antiguo Testamento exigía estos animales para el holocausto, ¿qué crees que exige hoy de nuestro ser? Cualquier tiempo, cualquier adoración, cualquier tipo de entrega. No, eso es lo que te digo. Por eso mira el Antiguo Testamento con inteligencia espiritual para darle hoy al Señor lo mejor. Esto enseñaba que Dios merece lo mejor y no lo que sobra. Por eso aquí hay que entregarse sin reservas y por entero, gloria al Señor. ¿Y qué pasa cuando tú lo haces así? Pues tú recibes más beneficios. Tú recibes discernimiento, opera Dios en los dones del Espíritu Santo a través tuyo. Hay varios aquí, pero a través tuyo opera. Y no es para vanagloria, sino para que bendición, que la gloria de Dios se manifieste a través de mi vida. Entonces, hoy, ¿cómo aplicamos esto hoy? Hoy ya no traemos animales, pero sí traemos nuestras vidas, aleluya, nuestras ofrendas, nuestra mayordomía, nuestra adoración, nuestra santidad, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestro obrar, todo es lo mismo, macho sin defecto. ¿Verdad? Tenemos que traer lo mejor. Entonces hay una pregunta aquí. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de nuestro tiempo? ¿De nosotros le estamos dando lo mejor o lo que nos sobra? Es lo que dice Romanos 12:1, verso 1 y verso 2. Quiero que lo leamos para recordar cómo nos debemos presentar ante el Señor. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Vamos a leerlo en esta hora. Dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, nos dice Pablo, vuestros cuerpos, ya no dice a un animal, sino dice vuestros cuerpos sin defecto, acuérdese, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme a este siglo, hermano. Reciba esa transformación por medio de la renovación que Dios produce, que el sacrificio produce en vuestro corazón, en vuestro entendimiento, para poder entender, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Este versículo me habla de inteligencia espiritual. ¿Qué es inteligencia espiritual, hermano Freddy? Romanos 12, 1 al 2. Ahí está la inteligencia que debe tener el Hijo de Dios. Entregar su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sí? Así, entonces Romanos 12, 1 y 2 puede ser
comparado con Levíticos capítulo 1, ¿verdad? Porque usted dice, ay, pobrecito ese animal, oiga, y un animal tan bonito, tan perfecto, y todo lo que exigía Dios, pero como lo cortaban en pedacitos, ¿verdad? Eso era un holocausto. No, no, pues no, de pronto no sienta pesar por ese sacrificio porque a usted y a mí nos toca hacer lo mismo, pero espiritualmente, entregarnos por reservas sin reservas y por entero entregarnos al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Identificarnos con el pecado y con el sacrificio, gloria al Señor. Porque cuando no hay identidad del Calvario en nosotros, entonces pecamos por deporte. Cuando no hay identidad por el pecado, entonces vivimos una vida más como de aquí que como del cielo, gloria al Señor. Y miremos lo que dice Levíticos capítulo 1, verso 4, porque ya estamos desmenuzando este capítulo. Levítico capítulo 1, verso 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Acuérdense que el holocausto era macho sin defecto, ¿verdad? Y que tenía que traer el mejor ejemplar para, para el holocausto. Y dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, el oferente, el que traía ese animal sin defecto, debía poner su mano sobre la cabeza del animal. ¿Para qué? Para transferir el pecado de él. Sí, él decía, aquí en este holocausto te entrego mis faltas, mis pecados, mis malos pensamientos, mis malas obras, mis malas decisiones. Le transfería a ese macho sin defecto, a ese animal perfecto que había traído, le transfería ese pecado. Dígame si eso no es lo que pasó en la cruz. Un cordero inmolado, sin pecado, y le transferimos todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero también nos habla este texto, Levítico 1:4, acerca de poner la mano sobre la cabeza del holocausto, de entregar nuestras cargas, porque es que el pecado tiene que salir de aquí. Y entender el perdón que Dios da, que el Evangelio da, que emana del Calvario, que ese sacrificio que él tuvo que pasar allá en el Calvario es perfecto, que ese sacrificio me limpia a mí de toda mancha de pecado corporal o física como espiritual, porque hay gente que se acerca al Señor y va y se bautiza y todo, pero sigue culpándose en la mente. Entonces, aquí nosotros debe haber sanidad de memoria cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, cuando entendemos qué fue lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, esto representaba identificación, confesión y sustitución. Eso representaba lo que se hacía allí, poner la mano sobre el holocausto. Era una manera, para explicarle mejor, visual de decir, yo soy el culpable, pero este morirá por mí. Ahí está más claro. Esa es una manera visual que nos enseña el Antiguo Testamento de que el pecador que es culpable le transfería el pecado a otro. Y ahí era un animal, pero en este tiempo de la gracia le transferimos nuestros pecados al Cordero, al Señor Jesucristo, al justo. Entonces, por eso es que eso nosotros lo debemos tener en cuenta. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy? Nadie puede arrepentirse por nosotros. Cada persona debe reconocer su pecado delante de Dios, cada uno. Esto es individual, esto es personal. Usted se debe arrepentir. Por eso el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Para nosotros es arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús y nueva vida en Cristo. Entonces, al hablar del arrepentimiento, por eso aquí no se exige, no se recibe cualquier arrepentimiento, sino uno genuino, porque nadie puede arrepentirse por nosotros, sino que cada uno debe reconocer su pecado. ¿De qué estoy hablando? De que usted, al saber que otro fue el que fue por usted a la cruz, entonces usted dice, pues ya Jesucristo lo llevó y
sigue llevando una vida normal, no hay entrega, no hay agradecimiento, es porque no tiene un arrepentimiento verdadero, no ha sentido dolor por el pecado, no ha sentido culpabilidad por las maldades que usted y yo cometimos sin Cristo. Entonces, esto es de identificación. Y un ejemplo tenemos hoy, el Salmo 51, ¿verdad? Salmo 51, verso 3, nos habla de esto, ¿verdad? De un arrepentimiento. David adultera con Betsabé, ¿verdad? David, el rey de Israel, el cantor de Israel, comete pecado. Y mire cómo él se arrepiente. Salmo 51, 3. Dice, yo reconozco mis rebeliones. Él no dijo otro. Fue que yo pequé porque ella salió a la azotea. ¿Y cómo se va a vestir así? ¿O se va a desvestir así en la azotea? Dijo, yo reconozco mis rebeliones. Esto es arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Gloria al nombre de Jesús. Veamos el verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es una oración de arrepentimiento, gloria al Señor, porque no está descargando su culpa ante nadie, la está reconociendo y eso es lo que debemos hacer nosotros, gloria al Señor. Esto es lo que le agrada al Señor, no le eche la culpa a nadie, la culpa es suya, la culpa es mía. Por eso presentémonos al que no nos culpa en este momento. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Leamos el 3, porque yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco, David, y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Quién es el que ha pecado? David. ¿Y quién es el arrepentido? David. ¿Quién es el que reconoce su pecado? David. Por eso nos muestra qué salmo tan bonito y a veces lo recitamos de memoria. Eso nos muestra que nos toca hacerle frente a las faltas. Somos nosotros los que debemos presentar un arrepentimiento genuino para que la cruz me brinde los beneficios. Porque esto no es ir y bautizarme. A veces uno ve, yo no sé, a veces ve uno gente que se bautiza y ahí uno comprueba si de verdad entendió lo que está haciendo, porque no se bautiza, sale como si lo hubieran mojado, no, él está pendiente de otras cosas. No, es que debe haber un acto de arrepentimiento, un acto de sentir ese agradecimiento. Por eso el que lo hace consciente sale hablando en otras lenguas de las aguas bautismales, ¿verdad? Porque se le compunge el corazón al saber que nuestro Señor Jesucristo se entregó por entero y murió de la forma que le tocó morir, un holocausto prácticamente partido, molido, quebrado, sin hermosura, ¿verdad? Por nosotros. Entonces, el pecado produce ¿qué? Muerte. Cada vez que le digan, camine, vamos a bailar, vamos a tomarnos una, que una al año no hace daño. Que muchos ahorita en diciembre se pegan las copitas y muchos dicen, no, eso no pasa nada, eso es celebrar. Uno me dijo por ahí, si Jesús tomaba vino, ¿por qué uno no puede tomar vino, mi pastor? No sea tan fanático. Desconocen, ¿verdad? La palabra y se tratan de escudar en las cosas que no son correctas y no enseña la Biblia por no hacerle exégesis al texto, hermenéutica, ¿verdad? No. Entonces, según ellos, Jesús se emborrachó, ¿verdad? Entonces, el pecado sí y solo sí produce muerte. Pecado grande y pecado pequeño, porque pecado grande y pequeño no existe, es pecado y la paga es muerte. Pero hay gente que dice que un pecado es pequeño y otro es grande, que una mentira es piadosa, no es mentira. Y el que practica la mentira no le agrada a Dios. Entonces, miremos lo que dice Levíticos 1:5. Levíticos 1:5, gloria al Señor.
Dice, entonces, Levíticos 1:5, degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán ¿qué? La sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cómo identifica usted, cómo visualiza usted este versículo? ¿Y cómo lo veis? Degollará el becerro, ya el becerro lo degollaban, imagínese. Y la sangre que salía de ese degollamiento la rociaban sobre el altar. O sea, ya era algo mucho más desagradable. El animal era degollado delante de Dios. Esto enseñaba que el pecado tiene consecuencias reales. No mire, no quite los ojos de este cuadro. Usted dice, uy, no van a degollar un animalito. No, es que lo tiene que mirar. ¿Por qué? Porque el animal degollado delante de Dios enseñaba que el pecado tiene consecuencias. ¿Cuáles son reales? ¿Y por qué murió el animalito que era sin defecto, sin pecado? ¿Sí? ¿Y por qué murió? Porque el que tenía que morir degollado eres tú. Pero alguien debe pagar. Y tú trajiste ese holocausto, tú trajiste ese animal. Entonces, eso es lo que me hace identificar con ser creyente, con ser un hijo de Dios, de vivir una vida cristiana, de practicar la santidad. Cada vez que yo miro esos cuadros del Antiguo Testamento, debe haber inteligencia espiritual para yo hoy vivir una vida agradable a Dios, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. El precio del pecado, de la paga del pecado, de la práctica del pecado más bien, es un precio de sangre. Entonces, como si yo le dijera a usted, oiga, que usted me dijera, me tomo esa cerveza. Yo le digo, si usted toma esa cerveza, le toca pagar con sangre. Sí, así es. Me toca quitarle un dedo. Sí, algo así. Ahí sí la gente entendería. Pero como no entiende, porque no fue usted el que fue a la cruz, fue Jesús. Pero es que si yo tengo conciencia en Dios, yo me identifico con Él. Me duele pecar. No solo porque me duele el dedo, sino porque me duele yo hacerme daño. O que alguien sufra sabiendo que es más fácil el obedecer que los sacrificios, ¿verdad? Hebreos 9:22, ese es un versículo clave, ¿verdad? Que afirma, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Estamos hablando de santidad, ¿verdad? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Acuérdese que hablamos ahorita, sin derramamiento. Es que eso no fue poquita, fue harta. Para que el cuerpo de Jesús expirara en la cruz, se tuvo que quedar sin una gota de sangre. Y creo que hasta más lo sostuvo ahí el Señor ese cuerpo para que se salvara hasta el último, pero hasta sin sangre ya ese cuerpo. Entonces, imagínense, no es un dedo, es toda la sangre. El justo por los injustos. Quiero que me acompañe a leer Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero es necesario que hoy penetre en corazón la palabra de Dios, que nos redarguya de justicia, de juicio, de pecado. Amén. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No quisiste el Antiguo Testamento, no quisiste que la culpa la llevara un animal que no era tuyo, que no era de tu carne. No quisiste eso, sacrificio y ofrenda no quisiste, no quisiste el Antiguo Testamento. Dice, mas me preparaste cuerpo. Quisiste el Nuevo Testamento, pero al querer el Nuevo Testamento y la gracia, quisiste que yo fuera a la cruz. Eso está diciendo la palabra, ¿verdad? Dice, me preparaste cuerpo. Entonces, hoy muchos quieren gracia, porque la gracia es mucho mejor, ¿verdad? Que la ley. La ley no la cumple nadie. Queremos gracia, pero sin arrepentimiento. Queremos perdón, pero sin cambio. Claro, la gente quiere perdón. Hoy se le presentan al juez y yo no lo vuelvo a hacer. Y usted mira que capturan a esos ladrones que roban en el bus, que roban celulares. Y usted mira que la gente les está pegando. Y dice, no, yo no lo vuelvo a hacer. Y lloran y todo. No son lágrimas de arrepentimiento, hombre.
No estoy diciendo que está bien lo que les hacen porque eso no es así, ¿verdad? Pero le estoy dando un ejemplo de que así pasa hoy. Gracia sin arrepentimiento, perdón sin cambio. Pero Dios muestra que el pecado no es un juego, mis hermanos. Eso es lo que estamos mirando hoy. Debe haber un pago de esta falta, de esta deuda. Alguien tiene que pagar. Y quiero decirle, esta deuda no precluye. Esta deuda del pecado no precluye. Esta deuda se puede cancelar si aceptas a Jesús y vives en santidad. De lo contrario, esto, mi hermanito, no precluye. Debe haber un sustituto. Levíticos 1:5. Mire lo que dice, Dios estableció esto, ¿verdad? Mire lo que dice Levíticos 1:5, ya vamos terminando. Gloria a Dios, la sangre era necesaria para el perdón. Levítico 1:5, la sangre era necesaria para el perdón. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán, escuche, alrededor sobre el altar, el cual estaba a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces era necesaria para el perdón. La sangre representaba la vida, y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que el perdón cuesta. Entendamos que el perdón cuesta, que alguien tiene que pagar el precio, y fue Jesús el que pagó por el precio. El sacrificio, ¿cómo era? Era mínimo, ¿verdad? No, el sacrificio era total. Levítico 1:9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú te acercas correctamente al Señor, eso hace agradar a Jehová. Eso hace agradar al Señor, gloria al Señor. Tiene que arder sobre el altar, gloria al Señor, un sacrificio vivo. El holocausto se quemaba completamente, nada se reservaba. Esto representaba la entrega total y la representa hoy. Dios no quiere partes de nuestra vida, Él quiere todo. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Corazón, mente, acciones, decisiones. Gloria al Señor. Lucas capítulo 9, verso 23, terminamos. Miren lo que dice Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 9, verso 23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, le decimos hoy a la audiencia, y tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Y todo esto apuntaba a Cristo. Todo Levítico es una sombra de lo que vendría en Cristo. Jesús fue el Cordero sin defecto, el sustituto, el sacrificio perfecto, la sangre derramada, la entrega total. Y dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios usó los sacrificios para enseñarle al pueblo que Él es santo, que el pecado es serio y que el perdón requiere sacrificio. Y hoy ya no sacrificamos animales porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Entonces la pregunta final es, ¿has aceptado ese sacrificio? ¿Te has entregado completamente a Él? Bueno, vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar en esta hora. Mire, para cerrar lo que dice 2 Corintios 5:21, vamos a cerrar, vamos a leer este texto y vamos a orar. Yo sé que alguien ha recibido la palabra en esta mañana, yo sé que alguien ha recibido esa identidad con el Calvario, hoy ha reconocido que Él es el que debía haber tomado ese lugar. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a entrar en un arrepentimiento verdadero. Vamos a identificarnos con el Calvario, con el Evangelio. Vamos a suplicar que el Señor nos permita vivir en santidad. O sea, que acepte nuestro comportamiento,
porque lo vamos a empezar a hacer como dice la palabra, dice obediencia, obediencia ¿qué? A su palabra, que es un manual de vida. Soberano y eterno Dios de la gloria, Padre celestial, queremos agradecerte en esta mañana, Señor, por hablarnos a la mente, al alma, al corazón, por darnos tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y penetra, Señor, para partir el espíritu, el alma, las coyunturas, Señor. Y solamente, no es solamente eso, también nos hace discernir, ¿verdad? Porque disiernes los pensamientos de nuestro corazón, pero nosotros también entendemos cuál es la buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Bendice, Señor, a los oferentes que están aquí, Señor. Qué bueno es identificarnos al leer la palabra, al leer el Antiguo Testamento. No, 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 no emita lo que dice ahí, sino aplíquelo con inteligencia espiritual a su vida el día de hoy y viviremos agradando a Dios, obedeciendo a Dios, a su palabra, a sus principios, en el nombre poderoso de Jesús.